Dice Hebreos capítulo 3, verso 12, todo el título es "Todo el mundo es ateo hasta que el avión pasa turbulencias". Y voy a leer Hebreos capítulo 3, verso 12. Dice: amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón incrédulo que los aleje del Dios vivo. Amados hermanos, el escritor de la carta a los hebreos está escribiendo a creyentes, a hijos de Dios, a la iglesia. No está hablándole a inconversos, sino a hijos de Dios. Y a los hijos de Dios nos dice que tenemos que tener mucho cuidado para no tener un corazón incrédulo que nos separe de Dios. Parece una paradoja que a los que se dicen ser creyentes no crean. Parece una paradoja que el escritor tenga que hablarle a los creyentes para que crean. Es porque normalmente los más grandes incrédulos solemos ser los creyentes, solemos ser la iglesia, que no creemos lo que decimos creer. La incredulidad es el pecado del que menos conciencia tenemos. Creemos que con el solo hecho de venir a la iglesia o al templo toda la semana somos creyentes. O que si mencionamos el nombre de Jesús y de vez en cuando oramos y confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor, entonces somos creyentes. Pero parece ser que hay un pecado del espíritu y del corazón llamado incredulidad, que suele alojarse, tiene una predilección especial en el corazón de los que dicen ser creyentes. La incredulidad. Cuidado. Asegúrense de no tener un corazón incrédulo que los termine separando de Dios. La incredulidad es el último pecado en ser vencido por los cristianos. Podemos conquistar otras áreas, otros pecados, pero el último en vencer y en conquistar parece ser la incredulidad. Y la incredulidad es fatal porque te separa de Dios eternamente. Dice Juan capítulo 3, verso 18. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. La incredulidad es el único pecado que lleva castigo en sí mismo. El diablo trabaja full time, hermanos, no para convertirnos en ladrones, asesinos, inmorales. El diablo trabaja full time para convertirte en un incrédulo, para llenar tu corazón de incredulidad, de dudas, para apagar la poca fe que tienes en tu corazón. Él sabe que el pecado de la incredulidad lleva castigo en sí mismo y estamos condenados eternamente. Por eso es su trabajo. El mismo Jesús nos enseñó esto, de que el trabajo del diablo es robar la fe de nuestros corazones. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? Él dijo que la semilla es la palabra de Dios. La que cae junto al camino, dice, representa a aquellos que escuchan el mensaje de Dios, pero luego viene el diablo, arrebata el mensaje, la semilla del mensaje, para que no crean. ¿Cuál es el propósito del diablo? Para que no crean y sean condenados.
Juan 3:18. Lucas 8:12. Dice, los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra. Pero después viene el diablo y arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Cuando dudamos de Dios y de su palabra, entonces estamos favoreciendo los intereses del diablo, cuyo interés principal es robarnos la fe. Y parece que lo está logrando. Como dije al principio, parece que los más grandes incrédulos somos los cristianos. Y no me digas que ese no es tu problema, porque si fue el problema de Moisés, de Marta, María y tantos hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia, también suele ser nuestro problema. El mismo Moisés un día flaqueó, titubeó, su fe se arrugó. Dice Números capítulo 11, verso 21. Hay 600,000 soldados aquí conmigo, dijo Moisés. Y aún así dices, yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños, ¿podría eso satisfacerlos? Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. El titán de la fe, Moisés, el que pasaba mañanas enteras con Dios en la carpa del encuentro, el que había sido testigo ocular de cómo Dios había traído desgracia a los egipcios, ese hombre un día flaqueó en su fe. Nosotros hacemos lo mismo. Venimos cada domingo a exaltar y cantar y adorar y hablamos acerca del gran poder de Dios, pero ante la mínima adversidad nuestra fe se arruga tanto como la de Moisés. ¿Sí o no? Nuestro corazón se llena de dudas. Bien lo dijo Jesús en Lucas 8:13. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Por qué no vemos a María, una mujer en cuya casa hospedaba al maestro, que se sentaba a los pies del Señor para escuchar, que tenía comunión con el Señor? Sin embargo, su fe también palideció un día. Ella le dijo al Señor en Juan capítulo 11:32, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Como si el poder de Jesús solamente era un poder que se manifiesta personalmente y no a la distancia. Su hermana Marta también flaqueó en la fe al no creer que Jesús tenía poder para sanar después de que las personas fallecieran. Si estos titanes de la fe fallaron en su fe, ¿cuánto más nosotros? Por eso tenemos que recordar las palabras que el Señor le dijo a Abraham en Génesis 18:14. ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Las palabras de Jesús son aún más certeras. Nada es imposible para Dios. Hermano, yo no sé en qué situación estás hoy en día. La verdad que yo no sé si tu fe está tambaleando, si también languidece tu fe como a la de estos titanes. Pero quiero recordarte las palabras de Jesús, que no hay nada que sea imposible para Dios. No importa la situación en la que estés. No importa si el diagnóstico dice para abajo. No importa si los pronósticos dicen que no va a ir bien la economía. Nosotros tenemos un Dios de lo imposible. Para nuestro Dios no hay nada que sea difícil. No hay situación, por más adversa que no sea que sea difícil para el Señor. Solo tenemos que creer en el Dios de lo imposible.
Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea, ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. La segunda cosa es que la incredulidad fomenta otros pecados. ¿Te acuerdas de Adán y Eva? Es verdad que desobedecieron, pero antes dudaron de la palabra del Señor. Si hubieran creído a lo que Dios les dijo, no hubieran comido del fruto del árbol prohibido. Comieron porque no creyeron que iban a morir. Cualquier persona con 2 dedos de frente no quiere morir. Y Dios le había dicho, si comen, van a morir. Es porque no creyeron que iban a morir. Por eso comieron. ¿Te das cuenta que antes que la desobediencia está la incredulidad? Es una misma moneda con 2 caras diferentes. La incredulidad es desobediencia, la desobediencia es incredulidad. Los que desobedecen no creen y los que no creen desobedecen. Por eso la incredulidad es tan mala, porque te lleva a cometer otros pecados. Te vas a sorprender al saber que la raíz de la desobediencia de Moisés al golpear con su vara, ¿te acuerdas? Al golpear la peña en el desierto fue la incredulidad. Dios los desenmascaró y le dijo, fue por falta de fe. Dice en Números capítulo 20, verso 12, Jehová dijo a Moisés y Aarón, porque ustedes no mostraron fe en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por lo tanto, ustedes no introducirán a esta congregación en la tierra que yo les daré a ellos. Hermanos, Moisés y Aarón se perdieron la tierra prometida a causa de la incredulidad. No solo que perdieron la tierra prometida, se les acortó la vida y se les acortó el ministerio, porque la intención de Dios es que Moisés entrara a la tierra prometida, pero no pudo entrar. Su vida se achicó, su ministerio se acortó y no pudo entrar a la tierra prometida, y la única razón fue la incredulidad. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener contra esta raíz amarga llamada incredulidad? Nos hace perder bendiciones y podría hacernos perder la eternidad. Dice Hebreos capítulo 3, verso 18. Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. No pudieron entrar por causa de la incredulidad. Más claro, imposible. Moisés, Aarón y tantos otros se quedaron en el desierto y no pudieron recibir la bendición de la tierra prometida a causa de la incredulidad. ¿Cómo te das cuenta? El costo de la incredulidad es demasiado alto. Desconfiar de Dios es un gran acto de deshonra.
No hay nada que entristezca tanto el corazón de Dios como cuando dudamos de su palabra y de su persona. Nada. Por eso Dios les recrimina a Moisés y Aarón: por cuanto no confiaron en mí. No dice por cuanto no confiaron en mi palabra. Porque no es lo mismo. Hay distintos grados de fe. El grado más bajo de fe es aquella que se apoya sobre señales y milagros. ¿Te acuerdas del centurión romano que vino a Jesús pidiendo ayuda porque su hijo estaba enfermo? Jesús le dijo: ustedes solo creen en Dios si ven milagros y señales. Juan capítulo 4, verso 48. Ustedes solo creen en Dios si ven señales y milagros. Es decir, este hombre, como muchos de nosotros los creyentes, nuestra fe depende siempre. Este es el peligro de las personas que necesitan ver para creer, porque para alimentar su fe necesitan siempre ver a Dios en movimiento, siempre ver algo majestuoso de parte de Dios. Pero Jesús animó a este hombre a ir un paso más adelante. Animó al centurión a que su fe no dependiera de lo que veían sus ojos, sino que creyera en las palabras de Jesús. Ve, porque tu hijo vive. En Juan capítulo 4, verso 50, dice: regresa a tu casa, tu hijo vive. Ese hombre tenía una palabra de Dios como la que quizás tengan muchos de ustedes. Y es allí donde a veces el diablo nos roba el milagro, en el tiempo de la espera. Ese hombre no tenía la certeza de que su hijo haya sanado, porque no había WhatsApp, porque no había internet, porque no había teléfono, cosa que él podía llamar a su casa y ver si su hijo se había sanado. Él tenía que regresar a casa con la convicción en su corazón de lo que Jesús le decía era la verdad. Dice: regresa a tu casa, tu hijo ya está sano. Es decir, Jesús lo está empujando a que su fe crezca, a que deje de estar apoyada en señales y milagros, y ahora su fe se apoye en la palabra de Dios. Y ese hombre le creyó. Dice en Juan capítulo 4, versos 50 en adelante: el hombre creyó lo que Jesús dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: su hijo vive. Él había ahora avanzado, su grado de fe menor ahora había escalado un escalón, ahora estaba más fortalecida y creía en la palabra de Dios. Sin embargo, todos nosotros los creyentes estamos llamados a desarrollar una fe todavía superior a esa. No aquella que se apoya sobre señales y milagros, no aquella que se apoya en la palabra, sino aquella que se apoya en el que da la palabra. No en la palabra sola de Dios, sino en aquel que da la palabra. Santiago capítulo 1, verso 6, dice: asegúrense de que su fe sea solamente ¿en quién? En Dios. Y quiero animarlos a todos, iglesia, incluso a las personas que nos están mirando, a creer. No importa lo que vean tus ojos espirituales tienen que ver más allá de lo que ven tus ojos físicos. Quizás tus ojos físicos no alcanzan a divisar futuro, solamente hay una nube de oscuridad, pero en el nombre de Jesús ya hemos creído que no hay nada que sea difícil para Dios. El Dios que pudo alimentar 600,000 soldados durante un mes en el desierto dándole carne, es el Dios que puede satisfacer nuestras necesidades. Porque el brazo de Jehová no se ha acortado. El brazo de Jehová no se ha acortado. Tercero, la incredulidad limita el poder de Dios. La única razón por la que Jesús hizo tan pocos milagros en Nazaret fue por la incredulidad. Dice Mateo 13:58. ¿Por causa de quién? De la incredulidad. Jesús
no hizo allí muchos milagros. Jesús ha sido categórico al decirnos que no es la oración la que trae la bendición del cielo, sino la oración de fe, con fe. Si usted hace una oración sin fe, de nada le aprovecha, está perdiendo el tiempo. Eso dijo Jesús en Marcos, capítulo 11, verso 24. Oigan bien, dijo Jesús, oren por cualquier cosa y si creen, la van a recibir. Seguro que la recibirán, si creen. Es decir, orar sin fe de nada aprovecha. Como de nada aprovecha escuchar la palabra de Dios si no va acompañada con fe, si no la creemos y la obedecemos. Y es el riesgo en el que estamos todos nosotros en este tiempo, donde no falta dirección, donde no falta palabra de Dios, donde no falta revelación. La revelación de Dios es abundante, el alimento de Dios es abundante, hay dirección, pero lo que no hay a veces, me temo, es la fe para creer la revelación, para creer la palabra y la fe para obedecerla. Y si no lo hacemos, de nada nos va a aprovechar que Dios nos hable en persona todos los días. Dice Hebreos capítulo 4, verso 2. El mensaje glorioso de que Dios desea salvarnos ha sido anunciado a nosotros de la misma manera que fue anunciado a los contemporáneos de Moisés. Pero a ellos el mensaje, la revelación, no les fue de ningún provecho porque no lo creyeron. Les faltaba fe. ¿De qué sirve que Dios nos hable toda la semana y nos indique el camino y nos diga por acá no, por acá, si nosotros no la creemos, no acompañamos la palabra con fe y no la obedecemos? De nada nos va a aprovechar todo lo que Dios nos está dirigiendo. Que tu matrimonio no se arrugue. Un matrimonio que trabaja duro se potencia, crece y recibe bendiciones sobrenaturales de parte de Dios. Un matrimonio saludable requiere mucho trabajo, pero al final vale la pena. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. Si no fuera por la intervención de Dios, la incredulidad de Zacarías hubiera malogrado el milagro en el vientre de su esposa y hubiera puesto en riesgo el destino glorioso de su hijo Juan el Bautista. Pero Dios silenció la lengua incrédula del esposo de Elizabeth. Cuarto, la incredulidad retrasa la promoción divina. El escollo más grande con el que se encontró Jesús en la formación de sus discípulos fue la incredulidad. Estaban llenos de duda. Aun cuando pasaban tiempos, horas, semanas juntos, esta gente no tenía fe y Jesús estaba regañándoles siempre porque no tenían fe. Dice en Mateo 6:30, ¿por qué tienen tan poca fe? Cuando Jesús oró específicamente por Pedro, lo hizo para que no le faltara la fe. En Lucas 22:32 dice, yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, no para que seas librado del problema, no para que no venga la tentación, no para que el diablo no te aparezca, sino para que tu fe no falle, porque lo más importante para Jesús era que la fe de sus discípulos no fallara. La confianza en Dios no fallara en el momento de la tentación, en el momento de la crisis y del problema. Nuestra fe no tiene que fallar, hermanos. Tenemos que seguir creyendo que Dios está en control. ¿Te acuerdas de la tormenta que se desató mientras los discípulos cruzaban el mar? ¿Qué les dijo Jesús cuando los encontró?
Mateo 8:26. Qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. ¿Y qué me dices del hundimiento de Pedro después que había caminado algunos pasos sobre el agua? Se viene a pique y lo agarra el Señor y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El problema de Pedro es que no tenía fe suficiente. ¿Y qué me dice de los discípulos que no pudieron echar fuera el demonio de un niño? A solas el Señor les dijo que le había faltado la fe. Dice Mateo 17:19. Los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Y Jesús le dijo: ustedes no tienen la fe suficiente. No es que no tienen la autoridad, sino que no tienen la fe. La autoridad ya Jesús se las había dado. Ya habían eliminado a muchos demonios, ya habían sanado a muchos enfermos, pero este demonio era especial, era más grande, más testarudo. Así que la fe flaqueó. No pudieron echarlo. Todo se reduce a la fe. ¿Y por qué no tenían fe? ¿Cuándo nos falta la fe? Pastor, ya que dice que tenemos que tener fe, ¿cómo se consigue la fe? Alguien nos impone la mano, alguien nos ora de manera especial y ¡wow! Ya tenemos fe. Esto es simplemente declararlo y lo tenemos. Esto es simplemente una expresión de deseo y ya tenemos la fe. No, la fe se desarrolla con la comunión con el Señor. Les recuerdo que no todos los discípulos habían tratado de sacarle el demonio a este niño, porque no todos estaban allí. Solamente 9 había allí. Había 3, Pedro, Jacobo y Juan, que estaban con Jesús en el monte de la transfiguración. Les recuerdo que en el monte estos 3 discípulos habían escuchado a Dios el Padre, la voz audible de Dios el Padre, y habían estado en comunión con Dios el Padre y Dios el Hijo. Había sido una experiencia fantástica. No sé cuánto tiempo habrá durado, pero fue una experiencia fantástica. La comunión con Dios el Padre, con Dios Jesucristo, hizo que estas personas, estos discípulos, tuvieran fe. ¿Y cómo sé que tenían fe? Porque son ellos los que estuvieron dispuestos a pedir fuego del cielo para castigar a los samaritanos. ¿De dónde tenían semejante fe? De haber estado con Dios. Pero los otros 9 que no habían tenido una experiencia con Dios el Padre, que no habían escuchado la voz de Dios, que no habían tenido esa experiencia con Jesucristo, no tenían la fe suficiente para sacar un demonio. ¿Te das cuenta? La fe siempre se desarrolla con la comunión. El fruto, el derivado de la comunión con Dios es la fe. Si quieres tener más fe, debes pasar más tiempo con Dios. Todo se reduce a la carpa del encuentro. Todo se reduce al lugar secreto. Por eso el pastor insiste tanto en que la iglesia tenga sus tiempos de oración con Dios todos los días, toda la semana. Por eso el pastor insiste tanto en que la iglesia venga a orar a las 6 de la mañana, porque hay bendiciones, hermanos, se los expliqué 1000 veces. Hay bendiciones que son el fruto de la oración que haces en privado, pero hay bendiciones que no van a llegar a tu vida porque son el fruto de las oraciones que se hacen con otros creyentes. La venida del Espíritu Santo no vino en privado, vino cuando todos los creyentes estaban unidos en el aposento alto. ¿Te das cuenta? Por eso la importancia. La fe siempre comienza cuando uno escucha a Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Dice: la fe viene por escuchar atentamente. ¿Qué cosa? ¿Los noticieros? No. ¿Qué cosa? Al pastor no, al presidente no, por escuchar atentamente la palabra de Dios. Cuando hay comunión, cuando estamos con el Señor y escuchamos su voz, cuando abrimos la Biblia y la leemos, la meditamos, cuando la palabra de Dios empieza a llenar toda nuestra vida, entonces empezamos a tener fe. Pero vas a tener menos fe si no lees la Biblia y si oras cada vez menos.
Pues la Biblia dice que la fe viene por el escuchar. Hermanos, si la fe también se va por el escuchar. Hay que tener mucho cuidado qué es lo que estamos escuchando. Porque la fe viene, pero también la fe se va por lo que escuchamos. Tenemos que saturar nuestros oídos de palabra de Dios. No faltar los domingos, venir en la semana, ir a la célula, al ministerio, poner la radio cristiana, poner palabra de Dios, escuchar música cristiana, leer la Biblia. Todo eso nos anima. Ir al lugar secreto, todo eso nos anima a tener más fe. Y entonces tu fe no va a parpadear como parpadeó la de Moisés, la de Marta, la de María y la de tantos otros. Por último, la incredulidad no agrada al Señor. En Hebreos capítulo 10, verso 38 dice: los que por fe han sido hechos aceptos ante Dios, como ocurrió esta mañana y como ocurrió con nosotros, por fe han de vivir. Si no confían en Él, en Dios, en todas las circunstancias de la vida y se vuelven atrás, entonces Dios no estará contento con ellos. No hay nada que entristezca tanto a Dios como cuando dudamos de Él y de su palabra. No hay nada. Recuerda que el trabajo del diablo es llenar tu corazón de incredulidad y trabaja full time. Su esfuerzo es que seas incrédulo, no que seas asesino, sino incrédulo, porque la incredulidad es la raíz de los demás pecados. Ahí está el asunto, en la incredulidad. No hay un peor pecado que la incredulidad. No hay pecado del corazón, no hay pecado del espíritu que sea peor que la incredulidad, porque la incredulidad nos separa de Dios eternamente. La fe no niega las dificultades. No se trata de decir yo tengo fe sin saber que hay un diagnóstico en la vida de nuestro hijo. No niega las dificultades. La fe se apoya en Dios, que es muy diferente. La fe mira los problemas cara a cara. La fe no es indiferente. La fe no es ignorante. Tampoco es descuidada. La fe mira a Dios. La fe se apoya en Dios y la fe espera en Dios, hermanos. Quiero que levantes tu mirada y no la pongas en el papel, en el pronóstico, en el diagnóstico, en tu crisis, en tu problema, en tu enfermedad. Levanta la mirada y ponla en Dios. Mi fe se apoya en Dios. Mi fe se apoya en Dios. Mi fe espera en Dios. Mi fe recibe de Dios. Recibe de Dios. No ignoro lo que me dice el médico, no ignoro las proyecciones políticas a nivel internacional, no ignoro todo eso, pero mi fe no está ahí. Mi fe está puesta en Dios. Miro a Dios, me apoyo en Dios, espero en Dios y recibo a Dios. Miro a Dios, me apoyo en Dios, espero en Dios y recibo de Dios. Aleluya, aleluya. El escritor de la carta a los Hebreos estaba convencido acerca de la necesidad de confiar en Dios. En Hebreos 6, capítulo 6, capítulo 2, capítulo 3, dice: debemos confiar en Dios. Confiaré en Dios. No dejen de confiar en Dios. Sigan el ejemplo de los que confían en Dios. No hay nada que supere a la fe, hermano. No hay nada que alegre más el corazón de Dios y no hay otra cosa que nos traiga tanto beneficio a nosotros como creerle a Dios. No hay nada. Nada que supere la fe en Dios. Hermanos, es tiempo, dice el escritor a los Hebreos, cuidado. Amados hermanos, cuidado. Asegúrense de no tener un corazón incrédulo que los aleje. La incredulidad te aleja del Dios vivo, te separa del Dios vivo acá y te separa en la eternidad. Así que ya no seamos incrédulos, no seamos creyentes ateos, cristianos ateos, sino que ahora comencemos a confiar y a creer. Levantemos la mirada, miremos a Dios,
Apoyémonos en Dios, esperemos en Dios y recibamos de Dios. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y dile a Dios: yo quiero expulsar de mi vida esta raíz amarga. Dile, expulso, echo a las patadas esta raíz amarga en mi corazón. Señor, mi corazón se ha llenado de dudas. Y al igual que la de Moisés, al igual que la de María y Marta y la de tantos otros, languidece mi fe, parpadea mi fe, Señor, se arruga mi fe ante las circunstancias difíciles. Pero en esta mañana, dile, pero en esta mañana voy a levantar mis ojos. Y ya no los pondré en mi gigante, sino que los pondré en mi Señor. Y voy a mirar a Dios, y voy a mirar a Dios, y me voy a apoyar en Dios, y voy a esperar en Dios, y voy a recibir de Dios la bendición para mi vida y para mi familia. Dile en esta mañana que estás tomando la decisión de expulsar de tu corazón la incredulidad que te separa de Dios.